Bienvenidos a Palabras de Sabiduría. Hoy exploraremos un tema fascinante en la Biblia, el número 7. Este número aparece a lo largo de las Escrituras con un simbolismo profundo, relacionado con la perfección divina, el descanso, la plenitud y la creación. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el 7 tiene un significado especial y es una clave que Dios usa para comunicar su propósito perfecto en el universo. Acompáñanos en este recorrido a través de 20 versículos que exploran la importancia del número 7 en la palabra de Dios. Número 1. Génesis capítulo 2, versículo 3. Génesis 2, 3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este versículo es un pilar fundamental en la comprensión del número 7 en la Biblia, ya que es uno de los primeros pasajes en donde se menciona este número, conectándolo directamente con la culminación de la creación. Aquí, el día séptimo se destaca por ser el día en que Dios descansó de su labor creativa. Este no es un simple descanso físico, como podríamos entenderlo en términos humanos, sino un reposo divino que implica satisfacción, completitud y perfección. El hecho de que Dios bendijo el séptimo día y lo santificó es significativo. La bendición implica que este día tiene un propósito especial, un valor añadido en comparación con los otros días. La santificación, por otro lado, lo separa y lo consagra como un día especial, apartado del resto. En el contexto del antiguo Cercano Oriente, donde se desarrollaron las primeras culturas que compartían ciertos aspectos con la cultura hebrea. La santificación de un día de reposo era un concepto distintivo del pueblo de Israel. El número 7 en este versículo no solo marca el final de la creación física, sino que también simboliza perfección y plenitud. A lo largo de la Biblia, el 7 aparece en múltiples contextos que reafirman su carácter simbólico de algo completo o perfecto. En el caso del séptimo día, Dios establece un patrón de trabajo y descanso, algo que será luego formalizado en los 10 mandamientos como un día de reposo o sábat, que el pueblo de Dios debía observar. El descanso de Dios no indica cansancio, como podría suceder con los seres humanos, sino que simboliza la culminación de un proceso perfecto. La creación estaba completa y perfecta, y Dios descansó para deleitarse en su obra. Aquí vemos un claro reflejo de la relación entre el número 7 y la perfección divina. El descanso en el séptimo día también es un principio que Dios estableció para toda la creación. No solo los seres humanos necesitan descanso, sino también la tierra, los animales y todos los seres vivos. Este principio de descanso es algo que Dios incorporó en la estructura del mundo desde el principio. Más tarde, en Levítico capítulo 25, vemos que incluso la tierra debía descansar cada 7 años en un año sabático. Este ciclo de 7 no solo tiene un propósito físico, sino que también tiene un significado espiritual profundo. Al descansar en el séptimo día, los seres humanos imitan a Dios y reconocen que el mundo no depende exclusivamente de su trabajo o esfuerzo. El descanso nos recuerda que es Dios quien sostiene el universo, y nos invita a confiar en Él. Este concepto del séptimo día como un día santo se mantiene a lo largo de toda la Biblia. El número 7 continúa apareciendo en múltiples narraciones y profecías, y cada vez que lo hace, refuerza esta idea de perfección y completitud. En el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el número 7 aparece repetidamente en relación con los juicios finales y los eventos que preceden la venida de Cristo. Uno de los aspectos más fascinantes del número 7 es su capacidad para simbolizar tanto el descanso como el juicio. Mientras que en Génesis capítulo 2, versículo 3, vemos que el séptimo día es un día de descanso y paz. En otros pasajes, como Apocalipsis, el 7 también se asocia con la consumación del juicio divino. Este doble aspecto del número 7, como símbolo de descanso y juicio, nos muestra la soberanía total de Dios sobre el tiempo, la creación y la historia. Para los creyentes de hoy, el séptimo día sigue siendo un recordatorio de la obra perfecta de Dios. Aunque muchos cristianos no observan el sábado de la manera estricta en que lo hacía el pueblo de Israel, el principio del descanso sigue siendo válido. Dios nos invita a descansar, no solo físicamente, sino también espiritualmente en Él.
Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». El descanso sabático es, en última instancia, una sombra del descanso que encontramos en Cristo. Cristo es nuestro sábado espiritual. A través de Él, experimentamos el verdadero descanso que Dios nos ofrece, no solo en un día de la semana, sino en cada momento de nuestras vidas. Este es el descanso que trasciende el esfuerzo humano y que nos invita a confiar plenamente en la obra redentora de Jesús. Número 2. Levítico, capítulo 25, versículo 4. Levítico 25, 4. Pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Este versículo de Levítico introduce otro aspecto clave del número 7 en las Escrituras, el año sabático, un concepto profundamente conectado con el ciclo de 7 años. En este versículo, Dios instruye a los israelitas sobre la observancia de un período especial cada 7 años, cuando la tierra debía descansar. Durante ese año, no se podía trabajar la tierra, ni sembrar, ni cosechar. Este descanso era considerado un reposo para Jehová, lo que sugiere que, al igual que los seres humanos necesitaban descanso, la tierra también lo requería como parte del orden divino. El número 7 aquí vuelve a simbolizar completitud y perfección, pero en esta ocasión, aplicado a la agricultura y la gestión de la tierra. El concepto del año sabático refleja una profunda enseñanza espiritual sobre la dependencia del ser humano en Dios, ya que durante ese séptimo año los agricultores tenían que confiar en que Dios proveería lo suficiente para sus necesidades, incluso cuando no trabajaran la tierra. El año sabático era más que una simple interrupción del trabajo agrícola, era un acto de fe. Al dejar descansar la tierra, el pueblo de Israel reconocía que la provisión no provenía únicamente de su esfuerzo, sino de la bendición de Dios. Dejar la tierra sin cultivar requería confianza en que Dios proveería lo necesario durante ese año y que Él cumpliría su promesa de sustento. Número 3. Deuteronomio capítulo 5, versículo 12. Deuteronomio 5, 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Este versículo está tomado de los 10 mandamientos, que fueron entregados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Específicamente, este mandato está relacionado con el día de reposo, el séptimo día de la semana, también conocido como el sábado, que debía ser guardado y santificado por el pueblo de Israel. De nuevo encontramos el número 7 en el contexto de la semana y se establece que el séptimo día tiene un propósito especial. Es un día apartado para el descanso y la adoración a Dios. El mandamiento de guardar el día de reposo es único entre los 10 mandamientos porque tiene una dimensión tanto espiritual como práctica. No solo implica adoración a Dios, sino que también es un regalo de descanso para el pueblo de Israel. En una época en que el trabajo manual era intenso y continuo, el mandamiento de descansar un día a la semana era radical. Dios estaba enseñando a su pueblo que el trabajo no lo es todo y que hay un momento para detenerse y recordar quién es el verdadero proveedor. Este mandamiento está directamente relacionado con el relato de la creación en Génesis capítulo 2, versículo 3, donde Dios descansó en el séptimo día después de haber completado su obra de creación. Al establecer el sábado como un mandamiento, Dios estaba invitando a su pueblo a imitar su propio ejemplo. Así como Él descansó después de crear el mundo, el pueblo de Dios también debía descansar después de 6 días de trabajo. Este descanso no era solo físico, también era un tiempo para la reflexión y la adoración. El sábado era un día en el que los israelitas dejaban de lado sus actividades diarias para recordar que todo lo que tenían, incluida la tierra en la que vivían y el trabajo que realizaban, era un regalo de Dios. Era una oportunidad para recalibrar su perspectiva y poner su enfoque nuevamente en su relación con Dios. La palabra santificar, en este contexto, significa apartar algo como santo, es decir, dedicado a Dios. Cuando Dios manda santificar el día de reposo, está diciendo que este día no debe ser tratado como cualquier otro día. Debe ser diferente, un día separado para un propósito especial, descansar y enfocarse en la adoración a Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento,
vemos que Jesús también habló sobre el día de reposo. Sin embargo, Jesús desafió algunas de las interpretaciones legalicistas del sábado que los fariseos habían desarrollado. En Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús dijo: «El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado». Jesús estaba enfatizando que el propósito del sábado era beneficiar al ser humano, no imponer una carga innecesaria. Para Jesús, el sábado no era solo un conjunto de reglas que debían seguirse de manera estricta, sino un día que debía ser disfrutado como un regalo de Dios. En lugar de enfocarse en las restricciones, Jesús enfatizó el propósito de descanso y renovación que tenía el sábado. Aunque respetaba el mandamiento, también dejaba claro que el día de reposo debía usarse para hacer el bien, como cuando sanaba a los enfermos en ese día. El apóstol Pablo también enseñó sobre el sábado en sus cartas. En Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, Pablo dice que los días de reposo, junto con las otras leyes ceremoniales del Antiguo Testamento, son una sombra de lo que vendría en Cristo. En otras palabras, el descanso que el sábado representaba era un anticipo del descanso espiritual que los creyentes encuentran en Jesús. Jesús es nuestro sábado. Él es el que nos da descanso de nuestros esfuerzos para ganar la salvación por nuestras propias obras. A través de su muerte y resurrección, Cristo ha completado la obra de la redención, y nosotros podemos descansar en esa obra terminada. Este es el verdadero significado del sábado, un descanso completo en la obra de Dios. Número 4. Josué capítulo 6, versículo 4. Josué 6, 4. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las trompetas. El versículo que encontramos en Josué capítulo 6, versículo 4, nos lleva a uno de los relatos más asombrosos del Antiguo Testamento: la caída de los muros de Jericó. Este pasaje está lleno de simbolismo y, como en muchos otros eventos bíblicos, el número 7 desempeña un papel crucial. Dios da instrucciones específicas a Josué y al pueblo de Israel para que marchen alrededor de la ciudad de Jericó durante 7 días, con 7 sacerdotes llevando 7 trompetas. En el séptimo día, deben marchar 7 veces alrededor de la ciudad, y después de tocar las trompetas, los muros caerán. El número 7 aparece repetidamente en este versículo y en todo el relato, simbolizando la perfección divina y la intervención completa de Dios en los asuntos humanos. Este es un ejemplo clásico de cómo el número 7 en la Biblia no es simplemente un número, sino una representación de la plenitud de los planes de Dios. 7 sacerdotes, 7 trompetas, 7 días de marcha, 7 vueltas el séptimo día. Este uso repetido del número 7 no es una coincidencia. En la cultura bíblica, el número 7 es un símbolo de completitud, perfección y la acción de Dios en la creación y la historia. Los sacerdotes, que eran responsables de guiar al pueblo en la adoración, tenían un papel crucial en este evento. Al ser 7, los sacerdotes que llevan las trompetas, se refuerza la idea de que lo que estaba sucediendo era un acto santo y sagrado, ordenado por Dios. Los sacerdotes eran representantes de Dios ante el pueblo, y el hecho de que fueran 7 destaca que la acción que estaban por realizar era completa y perfecta ante los ojos de Dios. Las trompetas de cuerno de carnero, también conocidas como shofares, eran instrumentos que se utilizaban en Israel en ocasiones especiales, como en los días de fiesta o en momentos de proclamación divina. Las 7 trompetas aquí simbolizan el anuncio de la victoria que Dios estaba por dar. Tocarlas era una señal de que algo sobrenatural estaba a punto de suceder. La orden de marchar alrededor de la ciudad durante 7 días es otro recordatorio del patrón de 7 días que aparece en la creación. Así como Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, aquí Israel marcharía durante 6 días, y el séptimo día sería el día de la intervención divina, un día de descanso para el pueblo, pero un día de acción para Dios. El séptimo día, la instrucción era marchar 7 veces alrededor de la ciudad, un acto que simbolizaba la consumación de la obediencia del pueblo y la culminación del plan de Dios. Esta repetición de 7 vueltas en el séptimo día amplifica el simbolismo de completitud y perfección.
El relato de la caída de Jericó también destaca la importancia de la obediencia. Dios dio instrucciones muy específicas a Josué y al pueblo, y ellos las siguieron al pie de la letra. No cuestionaron la estrategia poco convencional, sino que confiaron plenamente en que Dios cumpliría su promesa. Este acto de obediencia muestra que la victoria en Jericó no dependía de la fuerza militar, sino de la fe y la disposición del pueblo para seguir las instrucciones de Dios. Los muros que enfrentamos en nuestras vidas pueden ser de diversas formas: problemas financieros, dificultades en las relaciones, enfermedades o desafíos espirituales. Pero el relato de Jericó nos asegura que Dios tiene el poder de derribar esos muros cuando confiamos en Él y seguimos sus caminos. Nuestra parte es ser obedientes, caminar en fe y dejar que Dios se encargue del resto. Número 5. Salmos capítulo 12, versículo 6. Salmos 12, 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Este versículo es una poderosa afirmación sobre la pureza y perfección de las palabras de Dios. Comparar las palabras de Jehová con plata refinada 7 veces subraya su carácter impecable y su completa confiabilidad. El proceso de refinación de la plata en la antigüedad era uno de los más cuidadosos, y pasarla por el fuego 7 veces simboliza la perfección absoluta de su pureza. El número 7 aquí refuerza esta idea, ya que en la Biblia el 7 representa plenitud, perfección y completitud divina. La purificación de la plata requería calentarla hasta temperaturas extremadamente altas para eliminar todas las impurezas. Al comparar las palabras de Dios con este proceso, el salmista nos está diciendo que no hay error ni defecto en lo que Dios dice. Sus promesas, mandamientos y declaraciones son completamente puras, confiables y perfectas. En un mundo donde las palabras humanas pueden ser engañosas o inexactas, las palabras de Dios permanecen como una fuente de verdad inmutable. Este versículo sigue siendo increíblemente relevante para los creyentes de hoy. En un mundo donde la información y las palabras pueden ser fácilmente distorsionadas, las palabras de Dios permanecen puras y verdaderas. Al igual que en los tiempos del salmista, vivimos en una sociedad donde las palabras humanas pueden ser engañosas, vacías o manipuladoras. En contraste, la Biblia nos ofrece las palabras de Dios como una fuente constante de verdad y sabiduría. Este pasaje nos desafía a valorar y confiar en las Escrituras. Al reconocer la pureza de las palabras de Dios, somos llamados a buscar su guía en nuestras vidas y a depender de su verdad en lugar de las palabras vacías del mundo. Número 6. Proverbios capítulo 24, versículo 16. Proverbios 24, 16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este versículo de Proverbios nos presenta una enseñanza profunda sobre la perseverancia del justo y la diferencia entre los justos y los malvados. El número 7, una vez más, aparece como un símbolo de plenitud. Cuando dice que el justo cae 7 veces, no se refiere necesariamente a un número exacto, sino que utiliza el 7 para representar la totalidad de las dificultades o caídas que el justo puede experimentar en la vida. A pesar de estas caídas, el justo se levanta una y otra vez, mostrando su resiliencia y confianza en Dios. En contraste, el versículo dice que los impíos caerán en el mal, lo que sugiere que, aunque puedan tener éxito temporal, eventualmente su caída será definitiva y sin posibilidad de recuperación. La diferencia clave entre el justo y el impío es que el justo, a pesar de sus caídas, confía en Dios para ser restaurado, mientras que el impío cae sin esperanza de levantarse nuevamente. La resiliencia del justo es un tema que aparece en varios lugares de la Biblia. La fe en Dios le da al creyente la capacidad de soportar pruebas y de levantarse nuevamente después de cada caída. En Santiago capítulo 1 versículo 12 se dice: «Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida». Esta resistencia es una marca de aquellos que han puesto su confianza en Dios y confían en que Él los restaurará después de cada dificultad. Este proverbio tiene una poderosa aplicación para los creyentes en la actualidad.
nos recuerda que, aunque enfrentemos pruebas, fracasos y caídas, podemos confiar en que Dios nos levantará. Nuestra fe no se basa en nuestra capacidad de evitar errores o caídas, sino en la fidelidad de Dios para restaurarnos. Este versículo también nos alienta a ser personas de perseverancia y fe, confiando en que Dios es nuestro sustento en cada situación difícil. Número 7. Mateo capítulo 18, versículo 22. Mateo 18, 22. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Este versículo se encuentra en el contexto de una pregunta que Pedro le hace a Jesús sobre el perdón. Pedro pregunta cuántas veces debe perdonar a su hermano que peque contra él, sugiriendo que quizás 7 veces sería suficiente. Jesús responde con una declaración sorprendente: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús está expandiendo enormemente el concepto de perdón que Pedro tenía en mente, mostrando que el perdón debe ser ilimitado y constante. El uso del número 7 en esta respuesta es significativo. En la cultura judía, el número 7 simbolizaba perfección y plenitud. Cuando Jesús multiplica este número, no está sugiriendo una cifra exacta de veces que se debe perdonar, sino que está indicando que el perdón no debe tener límites. 70 veces 7 es una forma simbólica de decir que el perdón debe ser interminable, reflejando el carácter mismo de Dios, quien perdona infinitamente. La enseñanza de Jesús sobre el perdón en este pasaje refleja el carácter mismo de Dios. Así como Dios nos perdona incondicionalmente, sin límite en la cantidad de veces que hemos fallado, nosotros también debemos extender ese mismo perdón a los demás. Este tipo de perdón es radical y desafiante, porque va en contra de nuestra naturaleza humana, que tiende a poner límites al perdón. Jesús nos llama a perdonar repetidamente, incluso cuando alguien nos ha fallado muchas veces. Esto no significa que ignoremos el pecado o las ofensas, sino que estamos llamados a liberar el rencor y ofrecer el perdón, tal como Dios lo hace con nosotros. Este versículo está en línea con muchas otras enseñanzas de Jesús sobre el perdón. En la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseña a pedir perdón a Dios de la misma manera en que perdonamos a los demás. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús dice: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. El perdón es una parte integral de la vida cristiana, y Jesús nos llama a practicarlo sin reservas. Número 8. Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. Apocalipsis 1, 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: Gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Este versículo se encuentra al comienzo del libro de Apocalipsis, donde Juan escribe a las 7 iglesias de Asia Menor. El número 7 aparece nuevamente como un símbolo de plenitud y perfección divina. Las 7 iglesias a las que se dirige no solo representan congregaciones específicas de la época, sino que también simbolizan la totalidad de la Iglesia universal. El mensaje de Juan está dirigido a la Iglesia en su conjunto, lo que implica que lo que él está por revelar es relevante para todos los creyentes en todo momento. Además de las 7 iglesias, este versículo también menciona los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, un concepto que ha sido interpretado de varias maneras por los estudiosos. Una de las interpretaciones más comunes es que los 7 espíritus representan la plenitud del Espíritu Santo, quien opera con completa perfección en los planes y propósitos de Dios. Las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas iglesias no eran las únicas en Asia Menor, pero fueron elegidas como representantes de la totalidad de la iglesia. Cada una de estas iglesias tenía sus fortalezas y debilidades, y el mensaje de Juan a cada una de ellas está lleno de exhortaciones, advertencias y promesas. El número 7, utilizado para describir a estas iglesias, subraya el concepto de plenitud. Aunque Juan escribe a 7 congregaciones específicas, el mensaje que entrega es universal. Las lecciones y advertencias que se dan a cada iglesia se aplican a la iglesia en su conjunto,
a lo largo de la historia. La mención de los 7 espíritus ha sido interpretada de diferentes maneras. Algunos ven este número como una referencia a Isaías capítulo 11, versículos 2 y 3, donde se describen los 7 aspectos del Espíritu de Dios: el espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de conocimiento, de piedad y el temor de Jehová. Otros ven los 7 espíritus como una representación simbólica de la plenitud y perfección del Espíritu Santo. Número 9. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1. Apocalipsis 5, 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este versículo se encuentra en el dramático contexto de la visión de Juan en el cielo, donde ve a Dios sentado en el trono con un libro en su mano. Este libro está sellado con 7 sellos, lo que indica que su contenido está completamente oculto y solo puede ser revelado por alguien con la autoridad adecuada. El número 7 aquí simboliza la plenitud de los planes y juicios de Dios, que están perfectamente sellados hasta el momento en que se deba revelar su voluntad. El libro sellado representa los misterios del plan redentor de Dios, particularmente en lo que respecta al juicio y la consumación de la historia. Solo Cristo, el Cordero de Dios, es digno de abrir estos sellos, lo que nos muestra que Él es el único que tiene la autoridad para ejecutar el plan de Dios para el mundo. El libro sellado en la mano de Dios contiene el plan divino para la redención y el juicio final. Está escrito por dentro y por fuera, lo que indica que su contenido es completo y exhaustivo. No hay espacio para añadir nada más, lo que significa que el plan de Dios es final y completo. El hecho de que esté sellado con 7 sellos simboliza que este plan está oculto a la vista humana y que solo Dios tiene el poder y la autoridad para revelarlo en el momento adecuado. Cuando los sellos comienzan a abrirse en los capítulos posteriores de Apocalipsis, vemos una serie de juicios que se desatan sobre la tierra. Estos incluyen los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que traen guerra, hambre, muerte y destrucción. Cada sello que se abre revela una nueva fase del plan de Dios para juzgar a la humanidad y preparar el camino para la venida de su reino. En un mundo lleno de incertidumbre, este pasaje nos da consuelo y esperanza. Sabemos que Dios tiene el control de la historia, y aunque los juicios descritos en Apocalipsis son aterradores, también son parte del proceso necesario para la consumación del reino de Dios. Número 10. Apocalipsis capítulo 8 versículo 6. Apocalipsis 8:6. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Este versículo introduce uno de los momentos más solemnes y dramáticos en el libro de Apocalipsis: el toque de las 7 trompetas. Después de que los 7 sellos del libro han sido abiertos, se presentan 7 ángeles con 7 trompetas. Cada trompeta anuncia una serie de juicios que serán derramados sobre la tierra como parte del plan de Dios para purificar y juzgar a la humanidad. El número 7, una vez más, aparece como un símbolo de la plenitud de estos juicios. Cada trompeta representa una fase del juicio divino, y el hecho de que haya 7 trompetas indica que estos juicios son completos y abarcan toda la creación. A medida que los ángeles se preparan para tocar las trompetas, se establece la idea de que los eventos que están por desarrollarse son parte del plan perfecto y soberano de Dios. En la Biblia, las trompetas a menudo se utilizan como instrumentos de anuncio. Se tocan para llamar a la guerra, para proclamar el año de jubileo o para marcar eventos significativos en la historia de Israel. En este contexto, las trompetas que tocan los ángeles son un anuncio del juicio divino. Cada trompeta desata una serie de catástrofes que afectan tanto a la naturaleza como a la humanidad y marcan el comienzo de los eventos que llevarán al establecimiento del reino de Dios. Los juicios que siguen al toque de cada trompeta incluyen una serie de eventos catastróficos: fuego y granizo mezclados con sangre, una montaña ardiendo arrojada al mar, la caída de una estrella llamada Ajenjo, la oscuridad de un tercio de la tierra y la liberación de una plaga de langostas. Estos eventos afectan tanto a la naturaleza como a la humanidad y muestran la magnitud del juicio que está por caer sobre el mundo.
Los ángeles en el libro de Apocalipsis juegan un papel crucial como mensajeros y ejecutores de los juicios divinos. Aquí, los 7 ángeles que tocan las trompetas son instrumentos del plan de Dios, y su acción marca el comienzo de los eventos finales de la historia humana. El hecho de que haya 7 ángeles, con 7 trompetas, subraya nuevamente la perfección del plan de Dios. Cada ángel cumple una parte específica del juicio divino, y juntos representan la plenitud del juicio que está por desatarse. Número 11. Levítico, capítulo 26, versículo 18. Levítico 26, 18. Y si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Este versículo se encuentra en un contexto donde Dios le está dando instrucciones al pueblo de Israel sobre las bendiciones que recibirán si obedecen sus mandamientos y las maldiciones que enfrentarán si desobedecen. En este pasaje Dios advierte que si el pueblo no escucha y persiste en su rebelión, Él los castigará 7 veces más por sus pecados. El número 7 aquí, como en muchos otros pasajes de la Biblia, simboliza plenitud y completitud. En este caso, implica un castigo completo y total como respuesta a la desobediencia continua. El uso del número 7 en este versículo refuerza la idea de que el juicio de Dios será pleno y justo. No será un castigo arbitrario o parcial, sino que será proporcional a la gravedad del pecado. Este pasaje subraya la severidad de las consecuencias que el pueblo enfrentaría si continuaban en la desobediencia a los mandamientos de Dios. Para los creyentes hoy, este versículo nos recuerda la seriedad del pecado y la importancia de la obediencia a los mandamientos de Dios. Dios no toma a la ligera la desobediencia, y aunque Él es misericordioso, también es justo. El castigo de 7 veces más en este pasaje nos muestra que el juicio de Dios es proporcional al pecado, pero también busca la restauración y el arrepentimiento. Este pasaje también nos recuerda que, aunque Dios es paciente, hay un límite a su paciencia. Si continuamos en la desobediencia y el pecado, eventualmente enfrentaremos las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, como siempre, Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. Número 12. Levítico capítulo 26, versículo 24. Levítico 26, 24. Yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Este versículo continúa la advertencia de Dios sobre el castigo que caerá sobre Israel si persisten en su desobediencia. Aquí, el número 7 aparece nuevamente para subrayar la severidad y completitud del castigo. Dios está advirtiendo que si el pueblo no responde a sus advertencias iniciales, el castigo aumentará en intensidad, pero será completamente justo y adecuado a sus pecados. El uso repetido del número 7 en este pasaje resalta la paciencia de Dios. Aunque Él está dispuesto a castigar a su pueblo por sus pecados, lo hace en etapas, dándoles múltiples oportunidades para arrepentirse. Si el pueblo se niega a escuchar, el castigo aumentará, pero siempre con el propósito de llevarlos de vuelta a Él. Al igual que en el versículo anterior, el número 7 aquí simboliza la plenitud del castigo. Dios no castiga a medias, su juicio es completo y perfecto. Sin embargo, también debemos notar que este castigo de 7 veces se incrementa solo si el pueblo persiste en su desobediencia. Esto muestra que Dios es paciente y da múltiples oportunidades para arrepentirse antes de aumentar el castigo. Este patrón de advertencia y castigo refleja la naturaleza justa de Dios. Aunque Él es paciente y misericordioso, también es justo y no permitirá que el pecado quede sin consecuencias. El número 7, utilizado para describir la severidad del castigo, subraya que el juicio de Dios es siempre proporcional al pecado y está diseñado para llevar al arrepentimiento. Número 13. Levítico capítulo 26, versículo 28. Levítico 26, 28. Yo procederé en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. En este versículo, Dios continúa advirtiendo a Israel sobre las consecuencias de su desobediencia. Aquí, el número 7 aparece una vez más para simbolizar la plenitud y severidad del castigo que Dios infligirá si el pueblo persiste en su pecado. Dios les está diciendo
que si no se arrepienten, Él actuará con ira y aumentará el castigo de manera completa y justa. Este pasaje refleja el equilibrio entre la justicia y la misericordia de Dios. Aunque Él es misericordioso y da múltiples oportunidades para arrepentirse, también es justo y no dejará que el pecado continúe sin consecuencias. El uso del número 7 subraya que el juicio de Dios es completo y perfecto, diseñado para llevar a su pueblo al arrepentimiento. El concepto de la ira de Dios a menudo se malinterpreta en la actualidad. Sin embargo, la ira de Dios no es como la ira humana, que a menudo es impulsiva e irracional. La ira de Dios es su justa respuesta al pecado y a la rebelión. Es la manifestación de su justicia perfecta. Cuando el pueblo persiste en la desobediencia, la ira de Dios se manifiesta en forma de juicio, pero siempre con el propósito de restauración. El hecho de que Dios advierta que los castigará 7 veces refleja la seriedad del pecado. Dios no ignora el pecado, y aunque es paciente, hay un límite a su paciencia, si el pueblo continúa en el pecado. Eventualmente enfrentará las consecuencias completas de su rebelión. El número 7 subraya que este juicio será total y completamente justo. Este pasaje sigue siendo relevante para los creyentes de hoy. Nos recuerda que, aunque Dios es paciente y misericordioso, el pecado tiene consecuencias. Dios no permite que el pecado continúe sin respuesta, y si persistimos en la desobediencia, eventualmente enfrentaremos las consecuencias de nuestras acciones. Número 14. Mateo capítulo 12, versículo 45. Mateo 12, 45. Entonces va, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Este versículo está en el contexto de una enseñanza de Jesús sobre los espíritus impuros y cómo la vida espiritual de una persona puede empeorar si no se cuida después de haber experimentado una limpieza espiritual. Jesús utiliza la imagen de un espíritu impuro que después de ser expulsado vuelve con otros 7 espíritus peores que él. El número 7 aquí representa plenitud o totalidad, pero en este caso, no en un sentido positivo, sino en términos de la gravedad y empeoramiento del estado espiritual. Jesús está advirtiendo sobre el peligro de la complacencia espiritual. Aunque una persona pueda haber sido liberada de la influencia de un espíritu maligno, si no llena su vida con la presencia de Dios y se mantiene firme en su fe, corre el riesgo de ser invadida nuevamente, pero de manera mucho más severa. El número 7 aquí simboliza que el estado final de la persona es completamente peor que antes. El uso del número 7 aquí subraya la plenitud del mal que puede invadir la vida de una persona que no está firmemente arraigada en Dios. El hecho de que el espíritu maligno traiga consigo 7 espíritus peores simboliza que el estado final de la persona es completamente corrupto, mucho más que antes. Este es un recordatorio de que, si no nos llenamos de la presencia de Dios y no caminamos en su voluntad, el vacío espiritual puede ser llenado por fuerzas destructivas. El llamado de Jesús aquí es a una vida de arrepentimiento continuo y búsqueda de la santidad. No podemos dejar nuestras vidas espiritualmente vacías, sino que debemos llenarlas con la palabra de Dios, la oración y la comunión con el Espíritu Santo. Este versículo también nos recuerda la gravedad del pecado y las consecuencias de no tomar en serio nuestra relación con Dios. Número 15. Lucas, capítulo 8, versículo 2. Lucas 8, 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Este versículo de Lucas nos habla de una de las figuras femeninas más conocidas en el Nuevo Testamento, María Magdalena. Se menciona que Jesús había expulsado 7 demonios de ella, lo que subraya la gravedad de su estado antes de conocer a Cristo. El número 7 aquí, como en otros pasajes, simboliza la plenitud o totalidad, lo que sugiere que María estaba completamente oprimida por estas fuerzas malignas antes de su liberación. La historia de María Magdalena es una poderosa demostración del poder redentor de Jesús. Aunque había sido completamente poseída por demonios, Jesús la sanó y liberó,
y ella se convirtió en una de sus seguidoras más devotas. El número 7, en este contexto, resalta el alcance completo de la liberación de María. Ella fue completamente liberada y restaurada a una nueva vida en Cristo. María Magdalena es mencionada varias veces en los Evangelios, pero este versículo en particular nos da una visión de su vida antes de conocer a Jesús. Estaba poseída por 7 demonios, lo que indica un estado de completa opresión y desesperanza. En el contexto de la cultura judía, la posesión demoníaca era vista como una manifestación extrema del mal y la influencia de Satanás. María estaba bajo el control total de estas fuerzas malignas, y solo el poder de Jesús pudo liberarla. Este versículo no solo nos habla de la sanidad física y espiritual de María, sino también de su transformación radical. Después de ser liberada, se convirtió en una seguidora cercana de Jesús, y fue una de las primeras en presenciar su resurrección. El hecho de que Jesús haya expulsado 7 demonios de ella simboliza una restauración completa, una nueva vida llena de propósito y devoción. La historia de María Magdalena es una fuente de esperanza para todos aquellos que enfrentan opresión espiritual o están atrapados en patrones de pecado y destrucción. Nos recuerda que no importa cuán lejos hayamos caído, el poder de Jesús es suficiente para liberarnos y restaurarnos. El número 7 en este pasaje simboliza la plenitud tanto del mal como de la redención. Jesús no solo nos libera parcialmente, su liberación es total y completa. Número 16, Proverbios capítulo 9, versículo 1. Proverbios 9, 1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Este versículo en Proverbios utiliza una imagen poderosa para describir la naturaleza de la sabiduría. La sabiduría es personificada como una mujer que ha edificado una casa y ha tallado 7 columnas para sostenerla. El número 7, como en muchos otros pasajes de la Biblia, simboliza perfección y completitud. En este caso, las 7 columnas representan la estabilidad y la solidez de la casa de la sabiduría. Es una casa construida de manera perfecta, sostenida por fundamentos sólidos y seguros. Este versículo nos enseña que la sabiduría no es algo frágil o pasajero, sino algo que tiene una base sólida y permanente. Las 7 columnas simbolizan que la sabiduría es completa, perfecta y digna de confianza. Aquellos que buscan la sabiduría pueden estar seguros de que están construyendo sus vidas sobre una base firme. A lo largo del libro de Proverbios, la sabiduría es personificada como una mujer que llama a las personas a seguirla y aprender de ella. En este versículo, la sabiduría es retratada como una constructora que ha edificado una casa fuerte y bien fundamentada. La imagen de las 7 columnas sugiere que la sabiduría ofrece seguridad, estabilidad y refugio a aquellos que la buscan. Este versículo nos desafía a buscar la sabiduría de Dios como el fundamento de nuestras vidas. En un mundo donde muchas personas construyen sus vidas sobre bases frágiles e inestables, la sabiduría de Dios nos ofrece una base firme y segura. Las 7 columnas de la sabiduría nos recuerdan que la sabiduría divina es perfecta y completa, y aquellos que la buscan están construyendo sobre una base sólida. Número 17. Lucas, capítulo 17, versículo 4. Lucas 17, 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Este versículo está dentro del contexto de una enseñanza de Jesús sobre el perdón y la disposición de los creyentes a perdonar repetidamente. Aquí, Jesús instruye a sus discípulos a perdonar a su hermano, incluso si peca contra ellos 7 veces al día, siempre y cuando se arrepienta. El número 7, como en otros pasajes, simboliza plenitud y completitud. Jesús está enseñando que el perdón no debe tener límites, y el uso de 7 veces enfatiza la idea de que los creyentes deben perdonar sin cesar. El perdón es un tema central en la enseñanza de Jesús, y este versículo refleja la gracia y misericordia de Dios. Así como Dios nos perdona repetidamente, nosotros también debemos estar dispuestos a extender ese mismo perdón a los demás, sin importar cuántas veces nos hayan fallado. En los versículos anteriores, Jesús advierte a sus discípulos sobre no ser tropiezo para los demás y sobre la gravedad de causar que otros pequen.
Luego, continúa hablando sobre la necesidad de corregir a aquellos que pecan, pero también de estar dispuestos a perdonar cuando hay arrepentimiento. Jesús amplía la comprensión del perdón humano, exigiendo que sus seguidores extiendan perdón continuo, sin poner un límite. Este pasaje también nos invita a ser más comprensivos con las debilidades de los demás. A veces, las personas pueden fallar repetidamente, pero si muestran arrepentimiento genuino, debemos estar dispuestos a perdonarlas. El perdón no solo trae sanidad a las relaciones, sino que también refleja el corazón de Dios hacia nosotros. Número 18. Mateo, capítulo 15, versículo 34. Mateo 15, 34. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Este versículo se encuentra en el contexto del milagro de la segunda multiplicación de los panes, donde Jesús alimenta a una gran multitud con solo 7 panes y unos pocos peces. El número 7 aquí, como en muchos otros pasajes, simboliza plenitud y perfección. A pesar de que los discípulos solo tenían 7 panes, Jesús utiliza lo poco que tenían para realizar un milagro que demuestra la plenitud de la provisión de Dios. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces es un ejemplo poderoso de cómo Dios puede tomar lo que parece insuficiente a los ojos humanos y convertirlo en algo abundante y más que suficiente. El número 7 refuerza la idea de que, en las manos de Jesús, lo poco se convierte en suficiente para todos. Este pasaje tiene lugar en un momento en que una gran multitud ha estado siguiendo a Jesús durante 3 días. La gente está hambrienta, y los discípulos no tienen suficientes alimentos para alimentarlos. Cuando Jesús pregunta cuántos panes tienen, los discípulos responden que solo tienen 7 panes y algunos peces. A primera vista, esto parece insuficiente para alimentar a miles de personas. También es un recordatorio de que Dios puede obrar a través de lo poco que tengamos, ya sea en términos de recursos, habilidades o tiempo. Cuando ponemos lo que tenemos en las manos de Dios, Él lo utiliza para hacer cosas más grandes de lo que podríamos imaginar. Este pasaje nos anima a vivir con una actitud de fe y generosidad, confiando en que Dios multiplicará lo que le entregamos. Número 19. Génesis capítulo 7, versículo 2. Génesis 7, 2. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Este versículo se encuentra en el contexto del relato del arca de Noé, donde Dios le da instrucciones específicas a Noé sobre cómo salvar a los animales del diluvio. En este caso, Dios instruye a Noé que tome 7 parejas de cada animal limpio y una pareja de cada animal impuro. El número 7 aquí, como en muchos otros pasajes de la Biblia, simboliza plenitud y perfección. Al pedirle a Noé que tome 7 parejas de animales limpios, Dios está asegurando la preservación y plenitud de los animales que serían necesarios para los sacrificios y para la continuación de la vida en la tierra después del diluvio. Este versículo subraya la importancia de la obediencia a los detalles específicos de las instrucciones de Dios. Noé no solo debía construir el arca, sino que también debía seguir cuidadosamente las instrucciones sobre qué animales llevar y en qué cantidad. El número 7 en este contexto resalta la perfección del plan de Dios para preservar la creación y restaurar la vida en la tierra. Este versículo nos desafía a confiar en los planes perfectos de Dios, incluso cuando no entendemos todos los detalles. Noé fue llamado a obedecer instrucciones muy específicas, y su disposición para hacerlo resultó en la preservación de la vida en la tierra. Del mismo modo, debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando sus planes no siempre son claros para nosotros. Número 20. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Apocalipsis 16, 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, «Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». Este versículo introduce uno de los momentos más dramáticos en el libro de Apocalipsis, el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Aquí, una voz desde el templo de Dios da la orden a los 7 ángeles de derramar las copas de la ira sobre la tierra,
lo que marca el comienzo de una serie de juicios finales sobre la humanidad. El número 7, una vez más, simboliza la plenitud y perfección del juicio de Dios. Estos juicios no son parciales ni incompletos, son totales y definitivos, y representan el cumplimiento del plan de Dios para el juicio y la restauración del mundo. El número 7 en este contexto subraya la gravedad y la inevitabilidad del juicio divino. Las 7 copas representan la ira completa y justa de Dios, que será derramada sobre aquellos que han rechazado su gracia y han persistido en el pecado. A lo largo de Apocalipsis, el número 7 aparece repetidamente para simbolizar la plenitud de los juicios de Dios, que son justos y perfectos. Las 7 copas de la ira de Dios son una serie de juicios finales que se derraman sobre la tierra como parte del plan de Dios para purificar el mundo y establecer su reino eterno. Cada copa representa un juicio diferente, y juntos forman un cuadro completo de la ira de Dios sobre la humanidad pecadora. Estos juicios incluyen plagas, enfermedades, destrucción y sufrimiento, y son el clímax de los juicios divinos que se describen a lo largo de Apocalipsis. Este pasaje es un recordatorio solemne de la justicia de Dios. Aunque vivimos en un tiempo de gracia donde Dios ofrece perdón y restauración a través de Jesucristo, llegará un momento en que el juicio de Dios será derramado de manera total sobre aquellos que persisten en la rebelión. El número 7 nos recuerda que el juicio de Dios es completo y perfecto, y que su justicia no puede ser ignorada. Para los creyentes, este pasaje también es un recordatorio de la importancia de vivir vidas de arrepentimiento y obediencia a Dios. Aunque el juicio de Dios es aterrador, aquellos que han puesto su fe en Cristo pueden confiar en su salvación y en la promesa de que serán librados de la ira venidera. Este versículo también nos llama a proclamar el Evangelio y advertir a otros sobre la necesidad de arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. Gracias por ver este video de Palabras de Sabiduría. Espero que este contenido haya sido de gran bendición para tu vida. Te invito a suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas más enseñanzas y reflexiones basadas en la Biblia. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios y compartirlo con tus amigos y seres queridos para que también puedan ser edificados. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y difundiendo la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.